Cuando estamos a prácticamente 2 años del 7 de octubre que marcó con el ataque brutal de Hamas el comienzo de la guerra en Gaza, probablemente estamos ante uno de los días más importantes porque se van a reunir y va a ser una reunión larga Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y Donald Trump. Con diferencias llegan por lo menos a esta reunión. Vos lo escuchás a Trump y dice, ya está prácticamente cerrado el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Parte de ese entusiasmo lo comentaba Trump este viernes. Escúchalo. Sería la 8ª guerra que resolvería Trump. Él considera que ya hubo 7 guerras que gracias a su mediación llegaron a su fin. Él plantea un programa de 21 puntos para la paz en Gaza, 21 puntos que le presentó a los principales líderes de Medio Oriente con los que se reunió la semana pasada, que supondría el desarme de Hamas, la entrega en 48 horas de la totalidad de los rehenes, es decir, de los 48 rehenes que mantiene Hamas, 20 de ellos vivos, aunque Hamas dice que perdió el contacto con 2 de ellos en las últimas horas, pero que además sentaría las bases para un camino hacia la posibilidad de que haya un Estado palestino en el futuro. Esto rechazado de plano por Netanyahu. Por eso, cuando le preguntaban anoche a Netanyahu, era bastante más cauto respecto a la posibilidad de un acuerdo. Mirá. I want to start by asking you if you've seen this 21-point peace plan and if you plan to declare support for it at the White House tomorrow. Well, we're working on it, Jackie. It's not been finalized yet, but we're working with President Trump's team, actually as we speak, and I hope we can make it a go because we want to free our hostages. We want to get rid of Hamas rule and have them disarmed, Gaza demilitarized, and a new future set up for Gazans and Israelis alike, and for the whole region. Estamos trabajando en eso, bastante más lejos que plantear que ya hay un acuerdo cerrado. Al mediodía, 12 a.m. de Washington, D.C., esto va a ser, en realidad, 11 de Washington, D.C., 12 del mediodía nuestras, va a ser la reunión. En realidad van a tener primero un almuerzo, luego un encuentro privado y finalmente habrá una conferencia de prensa conjunta donde por ahí tendremos algún indicio sobre si hay acuerdo o no. A estar muy, pero muy atentos porque se puede definir el futuro de la guerra en Gaza. Vamos ahora a recorrer el mundo. Vení, acompáñame. La primera noticia en nuestro recorrido nos va a llevar a Europa del Este. Moldavia, país clave, te diría, de la ecuación de Europa del Este porque es lindante con Ucrania, tiene una parte que es Transjordania, es justamente una parte en el extremo este del país que Transnistria, ahí está, que está ocupada por fuerzas cercanas a Rusia y fue a elecciones denunciando una injerencia rusa muy importante. Ganó, sin embargo, el partido europeísta, aunque le fue bastante bien a un partido prorruso que quería básicamente acercarse a Vladimir Putin. Bueno, es para muchos, si hubiera que pensar en otro país que podría llegar a invadir Putin en Europa, muchos dicen el primero sería Moldavia. Es una señal de que la población por ahora sigue en contra de Rusia. Justamente hablando de los avances que está realizando Rusia sobre países europeos, nos vamos con los países de la OTAN europea. Moldavia no es parte de la OTAN. Sí lo es Polonia, también Lituania, Estonia, Letonia. Países que están desarrollando un programa conjunto para tratar de ayudarse a interceptar drones. Porque claro, todos ellos están sufriendo como Rusia va probando, testeándolos, enviando drones a su espacio aéreo. El que más lo sufrió, Polonia. En un solo día, 19 drones mandó Rusia. Uno de los grandes temas con los drones es que son muy difíciles de interceptar, porque son chiquitos, porque tienen una movilidad y por la altura a la que vuelan, que realmente hace que no haya muchos sistemas que tengan la capacidad plena de interceptarlos todos. Bueno, estos países empiezan a trabajar pensando en contrarrestar a Rusia. Y la última noticia nos va a llevar hacia los Estados Unidos, donde Eric Adams, que es el actual alcalde de Nueva York, anuncia que se baja de la carrera por la reelección. Él había sido electo por el Partido Demócrata, pierde la interna demócrata y iba ahora como candidato independiente, pero se quedó sin fondos, básicamente porque las encuestas le daban muy mal, no va a ser reelecto. Esto significa que es casi un hecho que en las elecciones de noviembre Zoran Mamdani va a ser alcalde de Nueva York. Zoran Mamdani es un extremista de izquierda con ideas bolivarianas 100%, te juro que no estoy exagerando, además con afinidad muy fuerte con las ideas del extremismo islámico.
Vos imaginate que te despertás un domingo a la madrugada y te tenés que ir corriendo a un búnker porque empiezan a caer los misiles y así transcurre toda la mañana del domingo. 12 horas seguidas de un bombardeo incesante sufrió Ucrania por parte de Rusia este domingo. Fueron 600 drones, 40 misiles, 4 muertos confirmados, entre ellos una nenita de 12 años. Una enfermera que trabajaba en un instituto de cardiología en la capital, en Kiev, que fue alcanzado el instituto de cardiología, también entre las víctimas mortales, decenas de heridos. Bueno, Ucrania se ha tenido que especializar en los últimos años en esto, ¿no? En responder muy rápidamente ante los desastres de un bombardeo para sacar a las personas heridas y lograr salvarles la vida. Es uno de los peores ataques en bastantes semanas, pero la verdad es que se ha vuelto, sobre todo este 2025, casi la regla. Esto mientras Ucrania sabe que ya no hay ninguna vía de negociación abierta y que está, por lo tanto, pidiéndole a Estados Unidos que le suministre armamento de mayor nivel. El vicepresidente J.D. Vance dijo que Estados Unidos está evaluando, Trump lo está evaluando, entregarle a Europa para que se lo dé a Ucrania misiles Tomahawk que podrían permitirle a Ucrania alcanzar a la ciudad de Moscú. Un ataque contra una iglesia mormona, la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan. Un hombre de 40 años, Jacob Sanford, ingresa con su vehículo, choca la iglesia en plena misa. Wow. Se baja, dispara. Con los disparos directamente mata a 2 personas que estaban ahí, 2 fieles que estaban rezando, y después provoca este incendio que termina prácticamente devorando por completo a el edificio de la iglesia, y luego se confirma la muerte de otras 2 personas. Las primeras 2 los mata él directamente con esos disparos, y después hay otras 2 personas que aparentemente, como consecuencia del incendio, terminan muriendo también. Hay 6 personas heridas. La policía interviene y lo termina reduciendo a este hombre de 40 años que había sido marín, había tenido un paso por la guerra de Irak, estaba trabajando, hacía trabajos un poco informales en jardinería, algunas cosas también de carpintería, no tenía un empleo así fijo, y con móvil que está en este momento bajo investigación, con dudas respecto de cuál es la motivación, si hay efectivamente una idea de atacar a la iglesia por tratarse de un blanco directamente asociado al cristianismo. Un poco así es como lo leyó el presidente de los Estados Unidos, Trump, que publica un mensaje donde dice que están informando todo y dice: este aparenta ser otro ataque contra los cristianos en los Estados Unidos. Y vos hablabas más temprano de las internas en la Argentina. Yo te quiero contar cómo se resuelven las internas en un régimen totalitario, como es el caso de China. La brutalidad de la resolución de las internas. Porque la noticia de este fin de semana de alto impacto es que el tipo que hasta el año pasado era el ministro de Agricultura, no estamos hablando de un funcionario de segunda o tercera línea, era el ministro de Agricultura, fue condenado a muerte por haber recibido sobornos por 38 millones de dólares. Entonces vamos a decir, bueno, pero acá estamos hablando de cómo se castiga la corrupción. En parte, porque en rigor las condenas por corrupción suelen ser la forma en la cual se resuelven las internas en un régimen como es el chino. En este caso es verdad que el ministro de Agricultura fue según un tribunal que, tiene obviamente, los tribunales en China pueden acusarte y condenarte por cualquier cosa, porque vos no tenés derecho a la defensa, entonces es como que le tenés que creer al tribunal. Que está obrando de buena fe, dice que recibió 38 millones de dólares en sobornos de distintas empresas y que por lo tanto, por la sospecha ya había sido destituido y que por lo tanto termina siendo condenado a esa pena de muerte, que en rigor es una pena de muerte en suspenso, que suele ser, si tiene buena conducta, va a tener prisión perpetua, digamos. O sea, va a estar en la cárcel hasta el último día de su vida, en principio va a salvar su vida. Es por lo menos los antecedentes que hay. ¿Qué tema ese, no? Que es mejor, ¿no? Exactamente. Una cárcel en China, aparte, ¿no? La cárcel es una cárcel. No, bueno, está bien. ¿Qué Salvo sé que yo? te toque San José ¿Qué sé yo? 11. No, bueno, una por eso. cárcel es una cárcel. Por eso. En cualquier lugar del mundo. No sé, digo, hay en los países nórdicos. ¿Toda tu vida ahí? ¿Toda tu vida? Sí, un hombre de 60 y pico de años, 65 años. Creo. Bueno, lo que te queda de tu vida.
No, pero es mucho, digamos, estamos hablando, puede ser 25 años no más. sé, no sé en una cárcel cuánto bueno, significa claro, eso. uno dice, bueno, se supone que eso te va a disminuir la expectativa de vida. Ahora, vos sabés que, digo, este es el mecanismo de resolver las internas porque los últimos 2 años, más de 800.000 funcionarios del Partido Comunista Chino o funcionarios públicos, pero que obviamente responden al Partido Comunista Chino, fueron desplazados de sus cargos. Es aproximadamente el 10%. Y son mecanismos, insisto, de depuración con los que, en este caso, el líder Xi Jinping busca garantizarse la lealtad. Bueno, 7 de la mañana.